Hola, saludos cordiales a todos. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro primer tema de la autora Aurora Arnaiz, su libro titulado Estructura del Estado. En este la autora hace un recorrido teórico-conceptual sobre el Estado moderno, sobre el Estado antiguo y a la época actual. Me gustaría iniciar esta exposición diciendo o haciendo algunas interrogantes que nos pueda contestar la autora en el texto. El primero, ¿por qué existe el Estado? ¿Qué unifica el Estado? ¿Qué elementos constitutivos lo hacen? ¿Quiénes son los hombres del Estado? ¿Y cuáles son los preceptos fundamentales de cualquier Estado moderno? Entonces, en ese sentido, la autora dice que la existencia del Estado debe ser o está garantizado porque el hombre debe de acatar la ley. El hombre se debe de organizar en sociedad. Es por eso que existe un Estado. ¿Qué elementos lo constituyen? Para la autora son tres elementos los principales. El primero es el pueblo, en todas sus variantes y ramas étnicas. El segundo, desde luego, es el territorio. No puede existir un territorio integrado si no existe un Estado. Y en tercer término dice la autora que es el poder, un poder supremo del Estado que equivale a cierta soberanía. Nosotros podemos entender que existen muchos más elementos, por ejemplo la cultura, una constitución, etc. Pero para la autora estos son los tres elementos fundamentales que debe tener cualquier Estado. Ella también retoma a Cicerón, a Kant, a Bodin, a San Agustín y hace algunas definiciones del Estado, ¿no? O recupera esas definiciones del Estado, aunque ella también hace una definición propia del Estado. Dice que el Estado es la agrupación política y territorial de un pueblo para ejercer un poder supremo y establecer el bien común. Por ejemplo, ella está dando esa definición del Estado. Ahora bien, luego pasa otro subtema que habla de los fines del hombre del Estado. ¿Quiénes son los hombres del Estado? Aunque ella explícitamente no lo define, los hombres del Estado son el poder ejecutivo y el poder legislativo. Podrán decir ustedes, ¿por qué nada más esos dos poderes? Porque el gobierno, por ejemplo, ejecuta lo que le mandata el poder ejecutivo y las leyes del poder legislativo. Vamos, son hombres del Estado los hombres que tienen la capacidad para promover nuevas leyes o derogar algunas otras. Por eso se pueden considerar que son hombres del Estado. Y estos hombres del Estado tienen propósitos y cumplen fines dentro del mismo. Entonces, no hay que... Ahora bien, ¿cuáles son los medios de que se sirve el Estado para llevar a cabo sus fines? Dice la autora que es el derecho y la autoridad. Ese poder coercitivo que tiene el Estado para que se cumplan sus fines. También tiene autoridad. Más adelante vamos a ver qué es un Estado autoritario y un Estado con autoridad, que no es lo mismo. Entonces, estos hombres necesitan precisamente de ese respaldo del Estado institucional para cumplir y buscar siempre el bien común de los ciudadanos, el bien común de cualquier sociedad. Entonces, decía, un Estado con autoridad es aquel que se rige bajo los lineamientos o preceptos constitucionales o bajo la ley. Y un Estado autoritario es aquel que no respeta la ley y no se rige por la misma. Vamos, un Estado autoritario es muestra más de que hombres manipulan las instituciones en su favor o con otros propósitos y no del bien común. Ahora bien, son 8 los fundamentos de cualquier Estado moderno. El primero, con el que señala la autora, dice que la soberanía. Cualquier Estado tiene que tener soberanía para ostentar determinada categoría. Una soberanía interna y una soberanía externa. Ejemplo, México, ¿cómo iba a tener soberanía en el siglo XIX si los demás Estados-nación, las demás potencias, no nos respetaban? No éramos un Estado soberano.
2. Precisamente habla del reconocimiento internacional. En México ese reconocimiento internacional no existía o no existió en el siglo XIX. 3. Respeto a los derechos del hombre. La Constitución Política Mexicana, del artículo 1 al 29, habla precisamente de hecho, derechos políticos y sociales del hombre. 4. Representación política. Cualquier Estado que quiera ser legítimo tiene que sustentar y legitimar su representación política. Un medio de ello sería las elecciones, aunque hay otras formas diversas en las cuales esos estados se pueden legitimar o legitimar a los que los van a gobernar. La otra sería la democracia indirecta y constitucional, que tiene que ver mucho con las elecciones, ¿no? Cómo ejercen y cómo eligen a todos sus representantes. La sexta es la división de poderes. Montesquieu es el teórico de la división de poderes. Son 3 poderes básicos los que debe tener un Estado. Ya lo mencionamos, un legislativo, un ejecutivo y en este caso se anexa un judicial. 7. Separación Iglesia-Estado. Un Estado no puede coexistir cuando la Iglesia tenga influyentismo o la toma de decisiones dentro del mismo Estado. Lo que sucedió en México en el siglo XIX con la etapa reformista, liberal, que logró las leyes de reforma, que lograron la separación de la Iglesia y del Estado. Y la última, que sería la axiología política, que busca siempre un bien común y una libertad política para los ciudadanos. Bien, ¿quiénes fueron los teóricos más importantes y significativos del Estado moderno? Son 3, básicamente. La escuela del contrato social. Thomas Hobbes, con el libro Leviatán. Juan Jacobo Rousseau, con el contrato social. Y John Locke, con el liberalismo político. Fíjense, en ellos se plantean 3 tipos de Estado. Con Hobbes se plantea un Estado absolutista. Con Rousseau se plantea la existencia de un Estado democrático. Y con John Locke se plantea un Estado liberal, pero con base a las leyes. La pregunta sería, ¿qué tipo de Estado quisimos implementar después de la independencia en México? Según de la Constitución de 1824 a la Constitución de 1917 que hoy nos rige, nosotros estamos construyendo o buscamos el establecimiento de un Estado liberal democrático, donde la prioridad sea el ciudadano, que se busque el bien común, ya lo refirió la autora. A manera de conclusión, retomo la frase de Aristóteles que dice: ni siquiera el hombre más sabio puede prescindir de la ley. Yo diría, nadie ni nada por encima de las instituciones. No me gustaría concluir sin antes recordarles que activen la campana de notificaciones para que reciban los próximos videos. Chicos, de esta autora Arnaiz no me tienen que remitir control de lectura. Así que pues, hasta la próxima.